Este es el segundo video para la materia de Introducción a la Política. Mi nombre es Juan Carlos Díaz. Vamos a hablar de lo que fue el problema de los partidos políticos, el problema estructural de los partidos políticos. Una breve reseña histórica, luego de los acontecimientos del año 58, con la caída del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Los partidos políticos entran directamente en la vida, son legalizados luego de la caída de la dictadura y entran nuevamente en lo que es la competencia por la toma del poder. Toma del poder por los partidos políticos. En teoría debería de ser lo que mejor o lo que busca un partido político o una agrupación política, que es perseguir el poder. En cualquier momento, en cualquier país del mundo se podría dar el caso de que el partido político trabaje en función a lo que es realmente su objetivo final, que es representar a una gran masa de seres humanos. Pues en Venezuela, lamentablemente, no fue así. Los partidos políticos se convirtieron en Venezuela luego de la caída de la dictadura en escenarios de poder, y sistemáticamente con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en lo que fue un buen negocio. Para el año de 1958, los partidos políticos, los principales partidos políticos que ofrecieron vidas incluso en la lucha contra la dictadura, son partidos conocidos: URD, Acción Democrática, COPEI y el Partido Comunista de Venezuela. Luego de la caída de Pérez Jiménez, los tres partidos de izquierda hacen un pacto en el cual estos se comprometen a que depende de quién llegue al poder, va a tener que respetar los derechos del otro. En pocas palabras, compartir el poder, excluyendo al PSB. ¿Dónde empiezan a decaer los partidos políticos? Los partidos políticos empiezan a decaer con el amiguismo dentro de los partidos. Los partidos políticos se fueron atribuyendo funciones que no les eran de su incumbencia y se fueron inmiscuyendo en instituciones autónomas del Estado poco a poco. El presidencialismo no era personificado en aquel que ganaba las elecciones, sino era personificado en que era militante de un partido X o un partido Y. En el caso de Venezuela surge lo que es el bipartidismo, o Acción Democrática y COPEI, como las dos fuerzas masas, las cuales se repartían democráticamente el gobierno cada periodo de elecciones. Pero se preocuparon demasiado por el juego político, por la democracia hermosa, participativa, o podría decir participativa entre comillas, porque en realidad era representativa de unos pocos. Gradualmente, poco a poco, la gente fue perdiendo la fe en los partidos políticos y se dieron cuenta del error enorme que habían cometido al sacar al tirano de Miraflores en el año 58. Mientras los partidos políticos se dedicaban a el hermoso juego democrático, los cerros se minaban de ranchos, las calles se minaban de delincuencia, los extranjeros hacían lo que les daba la gana en nuestro país, los recursos petroleros se los llevaban las transnacionales, y los partidos políticos AD, COPEI y compañía se seguían preocupando por el hermoso juego democrático. Hasta que llega el año 1989, en el que esa crisis de partidos políticos, ese amiguismo institucional, esa administración de los recursos de los partidos políticos, ingiriendo directamente en las funciones del estadista, se ve reflejada con el estallido social del 27 de febrero de 1989. Lo que comenzó como una sencilla huelga de paro de transporte por el aumento del pasaje
terminó en una tragedia que cambió el destino político de la nación, aunque no reflejado en el momento. Viene la primera intentona, el 4 de febrero, en la madrugada. Un teniente coronel del ejército intenta dar un golpe de estado con oficiales superiores, sin incluir el alto mando militar. Fracasa en esta intentona, pero ya habían dos motivos: la razón por la cual luchar y el líder de esa razón. Es en ese momento, desde el 1992, cuando empieza el principio del fin del sistema político venezolano tradicional. Llegamos a 1998, vienen las sonadas elecciones, empieza una unión rápida y apresurada de los partidos políticos tradicionales. Acción Democrática le saca al Farocero de las elecciones, incluso Copey a Irene Sáez, le quitan el apoyo rotundo al doctor Claudio Fermín para apoyar a Enrique Salas Romer en contra de aquel militar tiránico que iba a montarse en el poder. Hubo una campaña espantosa y ganó las elecciones. Y de ahí en adelante ha ganado las elecciones 11 veces de 12 comicios. Pero en 1998 quizás empieza el final de un ciclo político venezolano y comienza uno nuevo, que se refuerza desde 2002, luego de la intentona golpista. El presidente de la República sale del poder durante 2 días y el mismo pueblo lo regresa. Luego un paro petrolero, Fede Cámaras, CTV, lo cual no hizo que Chávez renunciara. Y Adecos y Copellanos, partidos tradicionales, siguen teniendo mutaciones. Es en el 2006 cuando el partido del Polo Democrático, integrado por los partidos que ganaron las elecciones, MBR, Movimiento Quinta República, el PPT, el MAS con su división, Podemos y algunos otros partidos de este polo deciden unirse en un partido único, que es el PSV, Partido Socialista Unido de Venezuela, formando una gran masa política. Entramos en otra crisis de partidos políticos. Ya no estamos hablando de los partidos tradicionales de la postdictadura. Estábamos hablando de varias fuerzas de izquierda contra varias fuerzas de izquierda. Una lucha de izquierdas conservadoras y de izquierdas revolucionarias. La crisis existencial sigue siendo igual. Los partidos políticos siguen mezclados en las instituciones y siguen determinando la vía de la nación. La única diferencia con el PSV a sus hermanos gemelos, Acción Democrática y Copey, es que el PSV obedece a un líder y no a un interés. Y en el momento en que este líder no esté, el PSV deja de existir. A diferencia de Acción Democrática y Copey, que aún creen en la democracia participativa y siguen con esa mentalidad de los años 60, de los años 70. Ciertamente la gente ya no es imbécil, ya la gente no está con ese grado de cretinismo. Sin embargo, aún en pleno siglo XXI, 60 años después del último gobierno progresista que tuvimos, el venezolano o los políticos venezolanos siguen pensando en el hermoso juego democrático y siguen olvidándose de la nación como fin último. La crisis de partidos políticos solamente originó en lo personal una mutación más, que son los socialistas. Los comunistas volvieron a ver la luz y digamos que los partidos tradicionales disminuyeron su poder. Por supuesto, este disminuimiento del poder causa más caciques y menos indios que gobernar. Y el PSUV sigue aumentando su fuerza, indiscutiblemente, tratando de llevarnos, sabrá Dios, si al mar de la felicidad comunista o en realidad un verdadero socialismo. Sin embargo, la crisis de los partidos continúa, porque en el caso del PSV hay una crisis de liderazgo, y no porque les falte líderes,
porque dependen de un solo líder, y ese es un pequeño problema. El día que el líder caiga, este partido se desmorona. Creo que esto es todo.